Bueno, estamos de vuelta. Decíamos que estamos con Gabriel Salvia. Gabriel es periodista, activista de derechos humanos, enfocado en la solidaridad democrática internacional. Es el director general de CADAL. CADAL, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, del cual es miembro fundador. Y no voy a hacer todo el currículum, tiene varios libros publicados: Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad Democrática Internacional, de 2024, Bailando por un espejismo, apuntes sobre política económica, economía, diplomacia política, economía y diplomacia en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Además compiló varios libros. Y en 2024, quiero destacarlo, recibió un premio Gratia Sagit del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa. Ya vamos a volver sobre el tema porque no es menor y porque además Václav Havel es como un ícono para CADAL, que lo destaca desde su propio sitio web en forma permanente, ¿no? Bienvenido, Gabriel, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, Havel es una de las figuras intelectuales que nos inspiran, y usamos esa frase de él que dio en un discurso en 2004, que fue la Cumbre de Praga por la Democracia en Cuba, y la frase dice algo así como: sé cuán importante es para una persona saber que allá afuera hay gente a la que no le es indiferente vuestro destino. Y él siempre decía lo importante que era para él cuando, estando en prisión, sabía que sus obras de teatro se presentaban en Alemania, en Francia, y eso era muy importante, de apoyo moral, ¿no? Imagínate, tú estás preso por pensar diferente, ¿no? Como en toda dictadura, y saber que afuera hay gente que está pensando en ti, bueno, es una ayuda moral, y un poco es lo que nosotros intentamos hacer, ¿no? Con la diferencia, bueno, que nosotros estamos en el fin del mundo, ¿no? Uno ve el mapa, estamos lejos de muchas cosas, ¿no? Y en especial, como nuestra región es mayormente democrática y pacífica, nuestro foco está en lugares que la gente desconoce, ¿no? Guinea Ecuatorial, Corea del Norte, Turquía, claro, exactamente. Pakistán. Sí, bueno, yo quiero comentarte, lo hablábamos recién, yo soy una admiradora desde hace muchísimo tiempo de Václav Havel, desde la Revolución de Terciopelo, ¿no? Y toda su lucha posterior, y después su designación, su elección como primer presidente de la República Checa, y además la inteligencia, en este caso también, de la sociedad que lo eligió, porque eligió a alguien que no solo era un político, era un filósofo, un poeta, un dramaturgo, una persona que cualquiera de sus intervenciones públicas te dejaba pensando y envidiando, ¿no? Envidiando una sociedad que tenga ese tipo de dirigentes. Exactamente, ¿no? Porque aparte lo interesante es que, siendo una persona con su pasado de disidente y haber estado preso y perseguido y todo eso, pero de un país que vivió el nazismo, la ocupación nazi, después vivió el comunismo, tienen una memoria y un activismo, una sociedad civil muy importante. Havel ha impulsado la creación de varias organizaciones allá en la República Checa, y esta sensibilidad por actuales situaciones en el mundo que viven bajo contextos autoritarios, ¿no? Yo siempre recuerdo, bueno, si uno toma, hay muchos índices, ¿no? Pero si uno toma The Economist, el Democracy Index, el índice de democracia, hay 60 países calificados como autoritarios, ¿no? Uh-huh. Esos son 3.200 millones de personas en todo el mundo, ¿no? Casi la mitad de la población mundial, ¿no? Entonces un poco nuestro trabajo es ese, ¿no? De la idea de la solidaridad democrática internacional, es la idea de que los que vivimos en democracia tenemos que preocuparnos por quienes no viven en democracia, ¿no? Nosotros podemos elegir a nuestras autoridades. De hecho, en Argentina votamos cada 2 años. Bueno, nos podemos expresar, nos podemos asociar. Entonces, bueno, es incomparable. Bueno, nos podemos ir del país y volver, ¿no? Mucha gente no puede salir de su país. Uh-huh. Entonces, bueno, es un poco empatía por personas que tienen derecho por ser personas,
siempre recordamos el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y yo siempre aclaro que todos son todos, ¿no? Todos y todas, digamos, ¿no? Personas que les toca nacer en Corea del Norte, en Cuba, en Nicaragua, tal cual. En todos esos contextos, ¿no? Y entonces la idea es sentir un poco empatía por otros seres humanos, ¿no? Y reclamar por sus derechos. Vos sabés que en esa línea yo veo como una de las características más destacables, tanto en Cadal como en tu actividad profesional, en tus columnas de opinión, en tus intervenciones públicas, es la denuncia de violaciones o restricciones a los derechos humanos en cualquier lugar, sin distinguir el signo político de los gobiernos de turno. Vos de alguna manera lo dijiste, también lo planteaste recién. Y mi sensación es que una de las mayores dificultades para preservar el Estado de Derecho democrático donde lo hay y lograrlo donde no lo hay, es justamente una suerte de doble estándar, que hace que muchas personas y organizaciones reclaman por la democracia o por los derechos cuando el que gobierna es de un signo político distinto. Y cuando gobierna alguien parecido, y ahí ya no les preocupa tanto. ¿Vos pensás que hay algo de eso? Bueno, algo de eso hay en nuestros países que tienen así ese sesgo ideológico, pero si uno piensa en organizaciones que son de alguna manera nuestro faro, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, son categóricas en todo tipo de dictadura y autoritarismo, ¿no? Amnistía Internacional sacó un informe el primer año de dictadura en Argentina y era contundente, ¿no? Y también saca informes criticando lo que pasa en Cuba, ¿no? La defensa de los derechos humanos no admite doble estándar. Perfecto. ¿Y cómo ves hoy? Te hablo de dos situaciones particulares. La Nicaragua de Ortega, con las declaraciones de Ortega de hace poquito, que dice, bueno, chau, no hay más elecciones porque a ver si gana la oposición, en alguna palabra, en algunas sintetizando. Y del otro lado, alguien que está elegido y que gana las elecciones, pero donde empieza a haber una cantidad de restricciones también importantes a los derechos, como es El Salvador de Bukele. Bueno, empecemos por El Salvador de Bukele, que ya nosotros trabajamos con una fundación alemana, con dos fundaciones alemanas, pero una es la Konrad Adenauer, pero otra fundación alemana es una fundación privada y apartidaria que se llama Bertelsmann, ¿no? Y saca cada 2 años un índice, el índice de transformación Bertelsmann, que analiza la transformación política, así la democracia, la transformación económica, que es la economía social de mercado con inclusión social de los países europeos, y la gobernanza, ¿no? Y ya califica a El Salvador como una autocracia, ¿no? Uh-huh. Y es uno de los casos donde uno ve esa caída que anteriormente se notó con Venezuela, ¿no? Que tiene como una caída en picada, porque el índice empieza a salir en 2006. Entonces, bueno, Venezuela es una caída en picada. Y también uno lo ve en Nicaragua y ya se ve en El Salvador, ¿no? Que es el típico ejemplo de el fin justifica los medios, ¿no? En nuestra dictadura era hay que combatir el comunismo y no importa que se cometan excesos, ¿no? Y parece que no aprendimos mucho de eso. Mencionar algunas cifras que justamente tomé de algunas de tus notas, ¿no? Cuando decís que hace 20 años había más países democráticos que autocráticos, y hoy el 56% de los 137 países analizados tienen gobiernos autocráticos. Realmente es un tema que es fuerte para analizarlo y para seguir conversándolo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Hacia dónde vamos? Sí, es que la democracia necesita toda una cultura democrática, necesita una comunicación como esta y sobre todo que la gente entienda que tiene libertades, pero que en democracia todo es, digamos, necesariamente lento, ¿no? Porque primero que uno no puede imponer, ¿no? Si uno quiere imponer, típico ejemplo, ¿no? Nuestro, que pasó en los gobiernos de los Kirchner, está pasando ahora incluso peor, ¿no? Que son las votaciones express, ¿no? Eso vulnera el principio de publicidad en el proceso legislativo. Si quieren un buen ejemplo de publicidad del proceso legislativo, fue la ley, más allá de lo que uno piense, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Fue un proceso donde
hubo gente que habló, expertos, o sea, se escucharon absolutamente todas las voces y pasó algo que casi nunca pasa, que hubo legisladores que cambiaron de opinión, ¿no? Especialmente los que votaban a favor, entendieron que era una cuestión de salud pública. Pero bueno, a lo que voy, más allá del tema... No, pero hubo debate, está clarísimo. No, eso. Y uno, creo que todo el mundo entendió más del tema, exacto, más allá de las posiciones primarias, ¿no? Es como que uno, al escuchar distintas voces, uno se forma una opinión, e incluso los legisladores, que siempre los de un partido alzan la mano lo que le dicen, y los otros alzan la mano lo que le dicen, muchos cambiaron su opinión. Bueno, entonces en democracia lo que quiero decir es que cuanto más importante es el tema, más debate requiere, ¿no? Entonces, eso implica, claro, la gente quiere soluciones inmediatas, ¿no? Y en democracia eso lleva más tiempo, pero bueno, eso hay que hacer pedagogía, ¿no? No sé, yo soy de una época donde estas cosas uno las entendía en las clases de instrucción cívica, ¿no? Yo no sé si siguen dando instrucción cívica, pero digo, ya creo que ni los que estudian Derecho entienden estas cosas, ¿no? Que es el proceso de formación y sanción de las leyes, todo eso. Pero bueno, de eso hay que hacer más pedagogía, porque lo otro es que viene uno, querés soluciones rápidas, te las impone, y después, a largo plazo, termina siendo, digamos, un costo enorme para la sociedad en su conjunto, que puede implicar autoritarismo. Vos sabés que vos lo decís muy bien, y a los chicos les falta esa vivencia, como es normal, porque no lo vivieron. Pero ahí viene todo lo que significa perder la libertad, todo lo que significa vivir bajo una dictadura, todo lo que significa no poder opinar. Bueno, de eso hoy no hay ningún temor, porque llevamos muchos años, por suerte, de democracia, pero lo hemos dicho, Marta suele decir que cuando triunfó en el 83 la democracia, en realidad lo que triunfó es la idea. La idea de la democracia. A la ¿no? democracia real había que empezar a construirla a partir de ahí. Y bueno, nos hemos dejado estar en muchos aspectos. Por suerte se mantienen principios democráticos fundamentales, como por ejemplo las elecciones periódicas, etc., pero debería profundizarse mucho más esto de el debate, la búsqueda de consenso, el diálogo, la no confrontación. Tal cual. Sí, hace falta que en algún momento quienes gobiernan tengan idea de no solo de lo que quieren hacer, en el sentido, una buena idea de lo que quieren hacer, que es respetar los principios básicos de la democracia, y al mismo tiempo que tengan en su agenda política el respeto de los derechos humanos, ¿no? Y hay que rescatar algo que quizás fue tomado fuera de contexto, pero Alfonsín estaba en lo correcto cuando decía que con la democracia se come, se cura y se educa, porque lo que está diciendo es que con la democracia, que son las libertades civiles y políticas, que son derechos humanos universales, se tienen que garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Lo que se llama integralidad e interdependencia de los derechos humanos. Lo que pasa es que eso requiere de buen gobierno y de alternancia al poder y mantener ciertas políticas. Y eso uno se pone a pensar. Por eso, porque incluso lo hemos reiterado muchas veces, la democracia no es solo votar, la democracia es lo que ocurre entre elección y elección. Exactamente. Y bueno, y después eso que yo le comentaba, ¿no? Pero a veces uno le pasa que en reuniones donde hay gente de alto nivel académico y uno escucha cosas, una vez escuché a alguien que dijo, era un workshop cerrado sobre China, y alguien dice, bueno, pero en China piensan en el largo plazo. Y yo lo miraba y digo, pero señor, en China no hay oposición política, no hay derecho a huelga, no hay sindicato, no hay protesta, no hay prensa, ¿no? Imagínense acá, renunció el segundo del gobierno por la libertad de prensa, ¿no? Ni hablemos de los gobiernos anteriores. Entonces, si alguien que está formado tiene un razonamiento así, como diciendo, bueno, si no hay libertades, claro, podés pensar en largo plazo porque nadie te está reclamando que las políticas que no le gustan, ¿no? Es decir, se hacen unas políticas y nadie puede decir lo contrario, ¿no? Y al revés,
y acá hay una frase muy gráfica de Havel, que es algo así como, decía que la desventaja natural de la democracia consiste en que a los que se la toman en serio les ata las manos y a los que no se la toman en serio le permiten cualquier cosa. Yo lo traduzco al argentino, que es, en democracia es fácil hacer macanas y después es difícil arreglarlas, ¿no? Entonces viene alguien, hace un desastre, y incluso alterando el Estado de Derecho, todo, pero el que viene después a arreglar eso tiene que hacerlo conforme al Estado de Derecho, ¿no? Y eso implica... digamos y todos se piensan fundacionales, no miran el pasado, no estudian el pasado justamente para poder proyectar un futuro mejor. Todos son fundacionales, ¿no? Claro. Sí, eso en alguna medida es también un rasgo autoritario, ¿no? Porque claro, la concepción de que cada persona va a refundar el país, y bueno, implica dejar de lado justamente sí, los lo que hubo antes de aprendizajes. mí no importa, estaba Exacto, mal, vamos exacto. a hacerlo todo nuevo, todo mejor. Gabriel, vos trabajaste mucho sobre Cuba. Hay un artículo tuyo, además de libros, pero hay un artículo tuyo de abril interesante donde vos hablas de la crisis del régimen y hablas de una posible salida a la venezolana. Yo te consulto, ante la profunda crisis que vive hoy Cuba, ¿cómo te imaginas que podría ocurrir? No digo que vos la desees, vos lo estás describiendo. ¿Cómo podría ocurrir esa salida a la venezolana? ¿Qué alternativas democráticas, si es que ves alguna? ¿Y cómo evaluás también a 6 meses de esa intervención fulgurante de Estados Unidos en Venezuela, pero que significó un cambio en la cúpula del régimen? ¿Cuál es tu visión? ¿Mejoró algo? ¿Hay un camino hacia la democracia? Bueno, primero que se entienda bien, la salida a la venezolana no sería precisamente de apertura democrática como lo estamos viendo en Venezuela. Claro. No, tal cual. Lo que yo quiero decir ahí es que Estados Unidos, el gobierno de Trump, para ponerlo más preciso, y ahora Marco Rubio lo acaba de decir con toda claridad, que uno de los temas que le tienen miedo es a una oleada migratoria, ¿no? Hay que pensar que Cuba está a 150 kilómetros de la costa de Florida, ¿no? Entonces, lo que no quiere Estados Unidos es un escenario dentro de Cuba donde se vayan las cosas fuera de control. Entonces yo ahí lo que planteaba es que un escenario en Cuba es como en 2021, unas protestas masivas importantísimas para ser un país como Cuba, que es políticamente cerrado, donde por cualquier cosa te meten preso y te meten preso largos años. Entonces las protestas fueron para mí un parteaguas y el inicio de una transición. Es decir, esas protestas lo que demostraron fue que hay un descontento social importante y que si se hace un plebiscito donde a la gente le preguntan, como fue en Chile, si quiere seguir con el sistema o no, la mayoría de la gente votaría que no. Entonces, como hay un escenario de estallido social, y porque la situación está peor que en 2021, entonces un escenario de estallido social es que son más los que protestan que los que reprimen, y que siempre en este tipo de casos, por lo que uno ve la experiencia comparada, se puede presentar que los que reprimen se dan vuelta, ¿no? Uno recuerda a Ceausescu, ¿no? Se le dieron vuelta, ¿no? Ahí con la televisión, en lugar de apagar, siguieron transmitiendo. El que tomó esa decisión de seguir transmitiendo, que era un periodista oficial, de alguna manera hizo caer al régimen y que la gente vea que lo estaban, digamos, insultando al dictador. Entonces uno nunca sabe en este tipo de regímenes cómo termina la situación, pero un escenario es ese, ¿no? Entonces, claro, al régimen cubano no le conviene, porque en un escenario de descontrol, y la gente, más de uno te va a salir a buscar a los que reprimían, ¿no? Y a Estados Unidos tampoco le conviene porque la gente se va a tirar al agua, ¿no? Entonces anda a agarrar a no sé, a una cantidad importante de personas que se quieran ir del país. Entonces, ante ese escenario, yo planteo la salida venezolana, que es un acuerdo entre los dos, es decir, que los dos digan, miren,
Aparte, los dos tienen inteligencia en el sentido de servicio de inteligencia. Entonces, los dos saben qué es lo que pasa. Entonces, la salida de Venezuela es decir, mirá, para evitar que pase esto, hagamos un acuerdo y bueno, y ahí no sé, será algo parecido a lo que pasa en Venezuela, ¿no? Que no es bueno para la democracia de Venezuela, pero sirvió para liberar algunos presos políticos y no mucho más, digamos. Sí, sí, porque no ha habido, bueno, eso justamente es la pregunta que te hacía, ¿no? La sensación en el primer momento es tan repudiable el personaje de Maduro, tan siniestro, que la idea de mucha gente fue, incluso de muchos venezolanos que están en la Argentina, por ejemplo, fue, bueno, pero esto termina siendo bueno, porque por lo menos no está más Maduro. Y muchos pensamos, y me acuerdo que lo dijimos nosotros en el programa, en su momento, yo quiero ver qué pasa. Pero volvemos al doble estándar, claro, ¿no? O sea, Nicaragua, que es más cerrado políticamente, hoy en día Nicaragua es más cerrado que Cuba. Uh-huh. O sea, yo me escribo por WhatsApp con opositores cubanos, me escribo con diplomáticos en La Habana. En Nicaragua no quedó nadie de la oposición, nadie. Qué horror. Y no se permite absolutamente nada. Y si no le gusta un embajador, pero no un embajador de Argentina, echó al embajador de Brasil de Lula, echó al embajador de España, de Pedro Sánchez, ¿no? Entonces hoy la situación es más cerrada. Y hace poco hablaba con Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense y ex vicepresidente, y bueno, me hablaba, la principal ingreso de Nicaragua son las remesas que vienen de Estados Unidos. Nicaragua está en el CAFTA, que es el Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos y República Dominicana. Y también tiene un acuerdo con la Unión Europea que tiene una cláusula democrática que luego de las declaraciones que ustedes mencionaban de Ortega, no queda otra que activarlo. Entonces, a lo que voy es, ¿cuál es la lógica de la intervención para sacar a Maduro y al mismo tiempo mirar para otro lado con Ortega? Y a esto le agregaría el Consejo de la Paz. Tiene petróleo y Nicaragua. Claro, no, bueno, ¿no? el Consejo bueno, pero eso no es hacerlo en favor de la democracia. No, claro que y después crea un Consejo de la Paz donde hay muchísimas dictaduras, ¿no? Y Exacto. de hecho tienen convenios de deportación de latinoamericanos a países que son dictaduras. Con Guinea Ecuatorial tiene un convenio para deportar latinos. Con República Democrática del Congo, que en República Democrática del Congo recién publicamos un artículo, hay 80.000 violaciones por año de mujeres, incluyendo niñas. Entonces, Dios. No solo quieren deportar a la gente latinoamericana, no a México, a República Democrática del Congo, en contextos donde esa gente, bueno, es mandarla al matadero, ¿no? Entonces, yo lo digo de una manera muy simple, no se puede esperar nada bueno de Trump, ¿no? Si uno conoce bien al personaje, sus antecedentes, de una persona como Trump no se puede esperar nada bueno para la democracia, bueno, y muchísimo menos para los derechos humanos. Sí, yo creo que interés tampoco. Ese es otro tema interesante también, ¿no? En el caso tanto de Trump como de Bolsonaro, que han respaldado, si no alentado y si no organizado, acciones para desconocer el resultado de elecciones que perdieron, ¿no? Uh-huh. Es como un poco la cumbre de la pelea contra el sistema democrático mismo, ¿no? Que también es un dato interesante, porque hay veces que se dicen muchas, por ejemplo, se me ocurre un personaje como Cristina Fernández de Kirchner, que se niega a transmitir el gobierno a quien legítimamente gana las elecciones siguientes. Es un acto absolutamente repudiable. Antidemocrático. No es equivalente a no entregar se hace entregar la banda por su hija, o sea, que sí. Es una falta de respeto a la institucionalidad. Totalmente. Puede haber mucho cariño entre madre y hija, pero son Marta, cosas distintas. Son niveles de escala. Eso es muy repudiable. Eso hasta para mí tiene un posible encuadre, podría tener incluso un encuadre penal, pero no es lo mismo que desconocer el resultado de la elección y tratar de evitar que el otro asuma. Sí. Es decir, a eso, otra vez, porque si no, es ponele, Lula vino a la Argentina y la visitó a Cristina. Para mí, repudiable, por completo. Ahora, no es equivalente a ir a Brasil e insultarlo
al presidente en ejercicio. Son diversos grados de cosas muy feas y muy desagradables. Bueno, lo hablamos en la primera parte también. Claro. Esto no es yo por lo menos tengo la convicción de que es algo premeditado, guionado, que intenta realizar Milei para convertirse en el líder de los países, sobre todo latinoamericanos, de derecha, y hacer buena letra con Trump. Sí, yo un símil con Estados Unidos es, entre Argentina y Estados Unidos, es que tenemos elecciones cada 2 años, ¿no? Tal cual. Está bien, las últimas legislativas de aquí a muchos nos dejaron medio mal, ¿no? Sobre todo, digo, un electorado como la capital, que supuestamente es el económicamente más independiente, el más informado. Yo nunca recuerdo, desde Retorno a la Democracia, que un partido oficialista, de los 13 diputados que se renuevan ese año, haya sacado 8. Me acuerdo que sacaran 6, pero 8, y uno diría, había 18 listas, ¿no? Miren que había para elegir. Entonces, la polarización que hubo, digamos, extrema polarización, no diría polarización, porque polarización es que el oficialismo hubiera sacado 6 diputados. La extrema polarización me sorprendió, y ahora en Estados Unidos va a haber elecciones, entonces muchos, bueno, es un personaje muy disruptivo en lo interno y en lo externo, pero habrá que ver qué pasa en noviembre, ¿no? Sí, tal cual. Sí, lo mismo allá que acá. Creo que también habrá que ver qué alternativas, porque ese es uno de los problemas que está teniendo la democracia, una gran dificultad para generar alternativas. Y posiblemente eso tenga que ver con la aparición de personajes de estas características que nos acercan al autoritarismo. Y ahí, como lo dijiste vos, como lo dijo Marta, volvemos al tema de la responsabilidad de cada ciudadano y de la participación, ¿no? Que es algo Sí. Bueno, y vamos a ver qué decimos la semana próxima en relación a esto que va a ocurrir dentro de instantes. Dice Cadena Nacional para explicar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Bueno. En instantes lo tenemos en todas las pantallas a el presidente Milei. Veremos qué dice. Bueno, Gabriel, muchas gracias por tu presencia. Gabriel Salvia, un placer haber conversado. Adelante con el esfuerzo de Cadal, que lo valoramos muchísimo. Gracias por la invitación y las órdenes.